chicos y chicas de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lucía, por si no me conocéis, y bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, estamos de vuelta con un vídeo de libros porque no podía ser de otra manera. Siento un montón estos meses de pausa, simplemente ha sido un año académico muy demandante, agotador. Creo que el año que viene va a ser más tranquilo, eso espero. Pero bueno, que al final esto es un hobby, la prioridad número uno es la universidad, entonces pues ha tenido que haber un pequeño pausa en el canal, pero ya estamos de vuelta. Tengo muchísimas ideas de vídeos que estoy deseando que veáis, así que bueno, a los nuevos pues bienvenidos, y a los que ya estabais aquí de antes y habéis esperado todos estos meses, muchas gracias por la espera. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar por fin con el primer vídeo tras mi vuelta, y es que me apetecía un montón hablar de libros, y como ha pasado ya medio año y he leído muchos libros, he decidido que voy a hacer dos wrap-ups, uno de cada trimestre del año, así me pongo un poco al día con las reviews. Vuelvo a cogerle un poco el tranquillo esto de hablar delante de la cámara, porque al final han pasado muchos meses y es verdad que sí que me noto un poco más espesa, un poco más insegura. He repetido esta introducción 1500 veces, no pasa nada, volveremos a coger el tiro. Y como al final me siento muy cómoda hablando de libros, es uno de mis temas favoritos del mundo, y una de las cosas que más he echado de menos ha sido hacer vídeos de libros, pues aquí estamos de nuevo. Así que sin más dilación, vamos con mis lecturas del primer trimestre del año, es decir, enero, febrero y marzo. Bueno, empezamos el año muy intensamente con Alas de Sangre. Empezamos por todo lo alto, cumpliendo las expectativas de BookTok. Entonces sí, me leí Alas de Sangre el primero, no me he leído todavía los dos siguientes. Tengo pendiente hacerlo, pero bueno, además me lo leí en esta edición especial porque me regalaban para el cumpleaños. Continuaré la saga en la edición normal, la verdad, porque considero que a mi juicio no merece la pena. Entonces, pues bueno, tengo este de recuerdo, el primero de la saga, y los demás los leeré en edición normal. Pero bueno, hablemos de Alas de Sangre. Le di 3 estrellas. Empecé el año con él porque me lo leí en Navidades mientras estaba estudiando para los exámenes y me vino de locos, porque es un libro que, aunque lo veáis gordito porque tiene unas 700 páginas yo creo, se bebe. O sea, este libro te lo bebes literalmente. Es muy dinámico, es muy adictivo y es muy sencillo de leer. Entonces todo ello hace que tú lo leas súper rápido y estás todo el rato que quieres seguir leyéndolo, aunque te puedas esperar un poco lo que vaya a pasar. Al final te tira a coger y leer. Entonces bueno, para leer durante el examen la verdad es que está súper recomendado, porque es una lectura muy ligerita pero a la vez adictiva, fácil y rápida de leer. Además, si te gusta la fantasía, que sí que es verdad que a lo mejor pues en periodos de más estrés o más cosas que hacer dices a ver qué leo, porque a veces pueden ser muy densos, muy largos y demás, pues Alas de Sangre me parece una opción muy buena para leer. Si estás muy ocupado pero tienes ganas de leer, me parece una opción increíble porque además te desconecta un montón. Entonces, es una historia que me ha gustado mucho. Partiendo de esa base, voy a hablar también de todas las cosas que no me han gustado de la historia. Para empezar, el hype que tiene en TikTok no lo entiendo del todo, porque me parece una historia que se basa en los clichés. Y aquí quiero explicarme. A mí me encantan los clichés, o sea, me parece que si existen es por algo. Y yo soy la primera que tengo los clichés que más me gustan, los clichés que menos y tal. Pero la cosa es que me parecen un recurso que añadir a tu historia. No me parece que deban ser el sustento de la historia, que creo que es este caso. Es decir, siento que tu libro debería tener su trama y su alma, y que puedes utilizar clichés que funcionan por algo porque le vienen bien a tu historia y le van a aportar a tu historia. Pero siento que si lo que haces es crear una historia en base a qué clichés quieres meter, la historia pierde fuerza, que es lo que debería ser el alma de la novela. Por lo tanto, pues creo que los clichés son un recurso muy útil que utilizar en tu novela. Sin embargo, creo que en el momento en el que dejan de ser un recurso y empiezan a ser como la base de la novela, que es lo que yo he sentido al menos con este libro, hay libros que priorizan más la trama, hay libros que priorizan los personajes, hay libros... Pero priorizar los clichés me parece que no debería ser una opción. Entonces bueno, pues lo he disfrutado porque tenía clichés que me gustan, pero siento que al final he leído pues eso, como el resultado que quedaría de si tienes que hacer una historia con estos elementos, no el decir tengo esta historia y he añadido estos elementos. Entonces para mí eso es un punto muy importante, además de que está escrita un poco mal, la verdad, porque por ejemplo cosas como el guantelete no se entienden, y yo tengo una imaginación muy visual, entonces lo noto muchísimo, porque si no me posicionas bien, por ejemplo en este caso en un escenario, me pierdo de que de repente digo, pero ¿y esto de dónde ha salido? Porque me lo están diciendo como algo que yo debería conocer y no lo conozco. Y no es como ver a veces que se utiliza eso como pues recurso para generar sorpresa en el lector, tal. No, o sea, que se notaba que simplemente estaba mal escrito. Comentar algo que está presente
cuando ya ha ocurrido algo al respecto, es decir, por ejemplo, que le hagan una herida en la pierna y que te diga, es que justo ese día no llevaba rodilleras, cuando a lo mejor el personaje suele llevar rodilleras, por poner un ejemplo, pues ese tipo de cosas te sacan de la tema. Me dices, ese día se olvidó ponerse las rodilleras, pero porque iba corriendo y tal. Y ya después, cuando le haga una herida en la pierna, no hace falta ni que me digas que no llevaba rodilleras. Ese tipo de cosas que sí que es verdad que noto un poco que la escritura de la autora no me convence mucho. Además de que tiene muchas incongruencias. Por ejemplo, el hecho de que ella tenga una enfermedad me parece un punto de la trama muy importante para el desarrollo del personaje y para visibilizar ese tipo de enfermedades, que al final pues una de las claves de la fantasía es sentir que tú podrías estar ahí, entonces visibilizar este tipo de cosas me parece súper guay. Sin embargo, me parece que aquí se utiliza muy a conveniencia, es decir, siendo que la enfermedad se manifiesta cuando a la autora le interesa y en momentos en los que la enfermedad debería de tener repercusiones, no las tiene. Es decir, si un personaje va a tener una patología que es crónica, la va a tener todo el tiempo. Entonces no me puedes poner que durante un entrenamiento cuerpo a cuerpo, por ejemplo, se lesione, tenga un esguince en el pie y se tenga que recuperar durante 2 semanas porque pues tiene los huesos más frágiles y tal. Eso me parece estupendo, pero no me parece estupendo que haya una batalla super mega épica con unos requerimientos físicos importantes y donde sería plausible para un personaje que no tenga ninguna patología, por ejemplo que se rompa una pierna, pues no me puedes poner con una protagonista que encima se supone que es más débil físicamente con una enfermedad, no tenga ni un rasguño. Sí, tiene justo los moratorios necesarios para que pueda continuar, pero vamos, que no tiene ni una rotura ni el dedo meñique. A mí ese tipo de cosas no. O sea, si me vas a poner, entiendo que hagas lo de que tenga poderes más fuertes que los demás por el balance natural de las cosas, y me gustó además un montón esa explicación. Sin embargo, si me vas a poner que tiene una enfermedad, no me puedes poner que durante un entrenamiento se rompe una pierna, pero después en una batalla increíble, monumental, de repente a esta mujer no tenga ni una herida grave, pero es que ni una, ¿eh? Ese tipo de cosas, no, o sea, no, si vas a poner algo tienes que ser coherente con ello durante toda tu historia, no puedes usarlo a conveniencia, que aparezca y desaparezca cuando quieres. Y siento que eso es una cosa que ha hecho mucho esa autora también, que utiliza las cosas a conveniencia en vez de ser consecuente con ellas, de si este personaje tiene esta actitud, tiene estos problemas, es una cosa que tiene y tendrás que solucionar, no puede aparecer y desaparecer a conveniencia de aquí quiero que lo tengan, pero aquí no. Entonces, bueno, el resumen es que me parece una historia muy básica, entretenida, disfrutable, pero que no me parece tampoco una buena novela. O sea, me parece una historia de fantasía que veremos a ver cómo desarrollan el resto de la saga, pero como libro individual este libro, me parece un libro entretenido con el que te echas una tarde. Es un libro normal, pero tampoco me parece un libro especialmente bueno como para la repercusión que está teniendo. Entonces, bueno, sin embargo, yo siempre celebro que se disfrute de la fantasía. Entonces eso, no entiendo el boom que se le está dando porque siento que hay novelas de fantasía muchísimo más buenas que deberían a lo mejor tener el reconocimiento que tienen las de sangre, pero sí que es una novela entretenida que continuaré y que pues entiendo que a la gente le guste y la disfrute porque yo he sido la primera que lo ha hecho. Así que Alas de Sangre con sus 3 estrellas, pero con un montón de cosas que estoy a la espera de ver cómo la autora evoluciona en ese sentido en los siguientes libros de la saga. Bueno, pues continuamos con una relectura porque a mí no hay cosa que disfrute más que volver a verme las pelis que me gustan, que releerme mis libros favoritos. O sea, a mí si el libro me gusta, me lo habré leído 4 o 5 veces a lo largo de mi vida porque me encanta descubrir nuevas historias, pero me encanta también releer mis novelas favoritas. Entonces, como seguía de exámenes en este momento, necesitaba un poco de confort, y a mí una de mis comedias románticas favoritas y que tiene todo mi corazón desde que era pequeña y que yo encuentro mucha seguridad en volver a verme las pelis, en leerme los libros, es A todos los chicos de los que me enamoré. Entonces lo siguiente que hice en el año fue releerme toda la trilogía, comenzando por A todos los chicos de los que me enamoré, siguiendo con Postdata todavía te quiero y acabando con Para siempre Lara Jean. A todos los libros le he dado 4 estrellas y diré que no sé hasta qué punto puedo ser objetiva con estos libros. Yo, cuando estoy mal, ver a Lara Jean haciendo repostería mientras reflexiona de sus movidas, pues para mí es un lugar seguro. Entonces, bueno, voy a sujetar A todos los chicos de los que me enamoré, pero voy a hablar de toda la saga. He de decir que al releerla había cosas que recordaba mejor, cosas que recordaba peor. Me ha dolido mucho más lo de John Ambrose McLaren a releer estos libros siendo más adulta, la verdad. Pero bueno, estos libros para mí son casa. Es una historia que siempre puede haber conmigo, las pelis me encantan, pues los libros simplemente fueron una bendición. Coger estos libros y volver a reencontrarme con Peter Kavinsky y sobre todo con Lara Jean, yo ya soy feliz. Vivir esta historia, aunque sepa todo lo que ocurre,
simplemente pues fue como volver a casa en ese momento que estaba muy estresada con muchas cosas que hacer, me vino muy bien. Diré que sobre todo el libro que más disfruté en esta relectura fue el tercero, porque es el que más veo el desarrollo del personaje de Lara Jean. Y es una cosa que además como la primera vez que me leí estos libros todavía estaba en el instituto y ahora que ya estoy en la carrera, pues sí que es verdad que me ha llegado más hondo ese viaje que ella hace en el tercer libro. Pero bueno, ¿qué puedo hacer más que recomendaros a todos los chicos de los que me enamoré una y mil veces? Siempre será mi comedia romántica favorita, simplemente lo cogí con 16 años y nunca lo soltaré, así que nada, creo que no tengo nada más que decir al respecto, porque puede que hasta haya reviews de estos libros ya previos en el canal, pero bueno, si no, os puedo asegurar que en algún momento volveré a deciros que me los he releído, sea ahora, sea dentro de 5 años, pero seguro que en algún momento me los vuelvo a releer. Así que nada, es que tampoco sé qué más puedo decir más que esas emociones que despiertan en mí, porque siento que no puedo hablar de estos libros con objetividad, a lo mejor un poco como Alas de Sangre, sino que simplemente son mi lugar seguro. Es una historia que me encanta, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero que volveré a ella y volveré a sentirme como esa Lucía de 16 años cocinando repostería como Lara Jean. Así que ¿qué más puedo decir? Es que amo estos libros. Así que sí, los siguientes 3 libros del año, pues toda la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré. Vale, y para hablar de los siguientes libros que no tengo aquí, los tengo en Salamanca, una cosa muy importante sobre mí es que YouTube siempre ha sido mi lugar seguro desde que era muy pequeña. Entonces yo tengo una relación parasocial con ciertos youtubers que para mí es muy importante, igual que puede ser con ciertos cantantes y demás. Entonces una de ellas es Lily Cross, y Lily Cross sacó hace ya muchísimos años el libro de Calte. Entonces un día con mi novio me lo encontré en la feria del libro antiguo y me lo compré porque no pude evitarlo, porque para mí Lily Cross es una persona muy importante para socialmente en mi vida, y dije, necesito comprarme este libro y leérmelo. Entonces se nota aquí el patrón de que necesitaba confort en las lecturas, pero bueno, pues me lo leí. Es un libro de vampiros, la verdad es que le puse 2 estrellas, le tengo muchísimo cariño a Lily y siento que es una historia que tiene mucho potencial, pero que no estuvo muy bien llevada a cabo, la verdad. Diré que, o sea, recuerdo bien la trama, recuerdo también que, por ejemplo, era una historia muy larga para lo poco que se andaban en ciertos aspectos. La relación entre los personajes, por ejemplo, siento que debería haber tenido más profundidad. Tuvo mucho peso en la historia, pero siento que debería haber tenido más profundidad. Siento que se hacían ciertos saltos en la relación que me hubiera gustado ver, cómo evolucionaba más orgánicamente, que de repente pasar de decir, sí, esta persona, bueno, sin más, ahora me importa. A mí eso me gusta más verlo que de repente se imponga de sí, ya han pasado 100 páginas, entonces hemos llegado a este punto en la trama. No, yo necesito aunque sea como una pequeña escena, en plan de, prefiero que ni me lo digas y que simplemente yo lo vea orgánicamente. Entonces, eso también, la historia de ella, de cómo se formó, todo, siento que se quedaba todo como un poco que le faltaba profundidad. Creo que, si no tengo mal entendido, iba a ser una saga, pero no gustó mucho el libro, entonces al final se quedó en una única novela. Y es una pena porque siento que a lo mejor si hubiera tenido más libros hubiera sido capaz de desarrollar ciertas cosas, que es a mí también lo que me causó un poco de conflicto. Pero bueno, una historia muy entretenida, la verdad es que me gustó un montón. Una de las cosas que más me gustó fue la ambientación, era un libro muy oscuro y se notaba que a mí cuando una ambientación está bien hecha me encanta. Entonces era un libro pues eso, de vampiros, muy oscuro, y se notaba. La protagonista también me gustaba un montón. Diré, el protagonista masculino, bueno, no conecté tanto con él, pero sí que es verdad que con ella conecté mucho y me gustó bastante. Y el final, lo único, tampoco me convenció, porque me gusta cuando los autores se arriesgan a poner un final que sea malo. Me gusta un montón. De hecho, me parece que enriquece un montón las historias. O sea, hay algunas que tienen que acabar con finales felices, pero me parece que enriquece un montón cuando una historia tiene o un final malo, o mis favoritos son los finales agridulces, en los que pasan cosas buenas y malas, porque al final así es un poco la vida, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que disfruto un montón esos finales agridulces o incluso malos, pero en este caso creo que no llegó a cumplir su propósito. Entonces, bueno, pues fue una lectura entretenida. Sí que lo recomiendo para quien le apetezca un libro de vampiros con el que entretenerse un ratillo, pero la verdad es que dejó mucho que desear y me da mucha pena porque Lily
Me encanta siempre el contenido que ha hecho y sobre todo ahora en las partidas de rol de Amor de Otro Mundo, Amor de Otro Mundo Éxtasis y Amor de Otro Mundo Ascensión, que todavía no he visto ninguna partida, pero bueno, me parece una persona con un mundo interior muy rico y con un conocimiento como de los sentimientos humanos, de lo ambiguos, de lo profundos que pueden llegar a ser. Me parece una persona muy capaz de comprender y transmitir sentimientos, además incluso sentimientos muy complejos, personajes muy complejos. Entonces sí que me da un poco de pena pues encontrarme con el libro que no me ha gustado especialmente, pero bueno, no pasa nada, a ella la queremos igual, pero sí que es verdad que ese libro pues ha llevado 2 estrellas. Continuamos con la sección youtubers, y es que mi youtuber favorito de todos los tiempos es Rubius, y la verdad es que yo cuando era más pequeña me leí Virtual Hero, pero sé que tenía lo de unos libros que se llamaban Escuela de Gamers, que al final, pues en el momento en que los compré, descubrí que realmente eran libros escritos por otras personas y no sé hasta qué punto Rubius tuvo ahí más o menos mano, la verdad, o a lo mejor simplemente cogieron su imagen y él pues como que aceptó la historia y tal, pero no sé hasta qué punto él tuvo mano, porque además sí que es una cosa que me dolió un poco, y es que no noté la esencia del Rubius como me pasó con Virtual Hero, que dije, es que esto en plan la salido del corazón. Empezando porque eso, porque está escrito por otras personas, entonces bueno, simplemente yo pensé que sí que lo había escrito él, porque la verdad es que, aunque no me sonaba escucharla hablar del proyecto, me sonaba haber visto esos libros en librerías, entonces me los encontré de segunda mano en Vinted, los 3 libros que son por 5 euros, y la verdad es que dije, pues me los cojo y me los leo. Entonces, porque necesitaba todavía ese confort. Debía haberme cogido Virtual Hero y releerme Virtual Hero. Pero bueno, la verdad es que fue una historia que disfruté bastante. Es verdad que el primer libro, que es Rubius Escuela de Gamers, fue el que más me gustó, le puse 4 estrellas, y a los otros 2 le puse 3, que creo, si no recuerdo mal, se llaman Rubius Escuela de Gamers y Gamedonia o una cosa así, y el último la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero la verdad me gustaron un montón, me parecieron, son libros infantiles, sin embargo yo disfruto también de la literatura infantil. Los adultos considero que disfrutamos también un montón de literatura infantil y que eso también nos puede enriquecer en sentidos y con historias que a lo mejor en literatura más adulta no se encuentran. Entonces bueno, la cuestión es que estos libros pues me gustaron bastantes, me gustaron sobre todo mucho de cara a cuando yo tenga hijos. Creo que es una historia muy buena para el público infantil, que al final es su principal objetivo, aunque no sea a todo el público al que llega. Y pues la verdad es eso, que la historia me gustó un montón. Sí que es verdad que siento que después le dieron como muchas vueltas a la historia, y por eso creo que me gustó más el primero que los 2 siguientes. Pero bueno, al final fueron libros muy disfrutables, con unas enseñanzas muy buenas, muy entretenidos, y que pues eso, me los ventilé los 3, la verdad. O sea, cuando me quise dar cuenta ya había acabado la trilogía. Así que pues eso, 3 estrellas tienen los 2 últimos y el primero 4. Así que muy recomendado Escuela de Gamers por el Rubius. Sobre todo eso, si tenéis niños, vosotros también, si os apetece leer algo infantil, muy recomendado. Pero eso, sobre todo para los niños, me parece que son libros que digo, esto yo se lo daría a mis hijos, y sé que probablemente lo disfrutaran y les gustara un montón, y yo se lo daría muy tranquila a mis hijos. Así que pues eso es todo. Vale, ya aquí hemos pasado ese punto de Lucía necesitaba confort, necesitaba cosas como más sencillas para despejar la mente, y volví un poco ya a que me pedía el cuerpo algo un poco más intenso, algo un poco más serio. Entonces me leí uno de mis eternos pendientes, que era 1984 de George Orwell. Lo tenía súper pendiente desde hace muchísimos años, me gustan un montón los clásicos y a George Orwell no lo había leído y tenía muchas ganas de descubrirle, sobre todo porque mi profesor de lengua de primer de bachiller, que es el mejor profesor de lengua que he tenido en todos los tiempos, me acuerdo que nos lo recomendó, además muy fervientemente. Y sí que es una persona de la que me fío mucho, porque me enseñó un montón, muchas cosas, y a nivel literario pues tiene un criterio del que yo me fío mucho. Entonces decidí que me apetecía volver a coger algo más intenso, ya había pasado como esa etapa de necesitar cosas ligeras, confort, y me apetecía como adentrarme en una historia que me hiciera reflexionar, que me hiciera replantearme las cosas y tal. Entonces decidí que 1984 era la opción ideal, y tampoco lo tengo aquí, lo tengo en Salamanca. Pero como muchos libros de los que voy a comentar, la verdad los tengo en Salamanca. Aquí, por ejemplo, tengo una librería grande, esta en vertical, tengo aquí una librería horizontal, aunque sí que es verdad que en la horizontal hay libros que no son míos. Y
En Salamanca tengo también mi librería, entonces sí que tengo los libros un poco dispersos, así que en muchos wrap-ups ya sabéis que hay libros que, aunque siempre intento leer en físico, porque además soy mucho de comprar de segunda mano y tal, entonces siempre priorizo intentar leer en papel, porque me gusta un montón y la experiencia de lectura se me hace muy distinta. Hay muchos libros, como estáis pudiendo ver, que no están porque están ahora mismo en Salamanca. Pero bueno, le di 5 estrellas a 1984. Me gustó un montón. A pesar de saber de lo que iba, siento que no perdió nada de su encanto ni de su magia, porque me parece un libro que desde la primera hasta la última palabra están muy bien pensadas y todas ellas te dirigen por el camino que quiere seguir el autor. Y la verdad es que, bueno, me pasa siempre que leo clásicos, los clásicos son clásicos por algo. Te puede gustar, te puede no gustar, eso es perfectamente válido, pero al final si prevalece al paso del tiempo y siguen siendo importantes porque trata temas muy básicos, humanos, y que van a resonar con un humano independientemente de la época en la que lo lea. Y este caso no es para menos, es un poco sobre el tema del pensamiento propio, la libertad, tanto de acción como de pensamiento, y mucho tema político, de la importancia de la política, hasta qué punto puede llegar el poder político a condicionar el mundo, como vemos constantemente. Además en tiempos ahora mismo, como siempre, porque creo que no había ningún momento en el que la política no haya sido fundamental en el mundo, y ahora mismo pues estamos viviendo varias situaciones políticas muy importantes, y creo que este tipo de libros que te invitan a reflexionar hasta qué punto tus pensamientos son tuyos, no están condicionados, no están controlados, a mí me dejó unos cuantos días después de su lectura, tanto durante como después de su lectura, de reflexión profunda a día de hoy. Cuando pienso en él, pues al final es un libro que te invita a reflexionar, que es un poco la gracia que tiene. Y la verdad es que, o sea, no quiero tampoco como contaros mucho de él, no soy mucho de contar tramas de los libros, la verdad, o sea, soy más de contar de puntos que me ha gustado, puntos que no, tanto de estilo, historia, como a nivel subjetivo emocional. Pero sí que es verdad que no me gusta contar la trama, porque yo, por ejemplo, soy la primera que prefiero no saber la sinopsis de un libro si sé que me lo quiero leer por otros factores, como es una review de una persona cuyo criterio literario me inspira confianza, o ese tipo de cosas, o simplemente conocer ciertas cosas, como de tiene este estilo de escritura muy peculiar, tiene este tipo de... Entonces, no quiero contaros la trama, además de que creo que en este libro, aunque sepas la trama, creo que todo el mundo debería leerlo. Creo que es un libro además que hay que revisitar cada cierto tiempo, y esta es la primera vez que lo leo, pero sé que lo volveré a coger en el futuro, porque este tipo de libros creo que tienes que revisitarlos cada cierto tiempo y darle una vuelta a todo lo que opinas al respecto, todo lo que crees, todo lo que sientes. O sea, creo que es un libro que hay que leer aunque no te interese la política, porque al final la política está en todo. Y creo que de hecho en algún momento de no me interesa la política, o sea, una cosa es que digas prefiero no hablar de política en ciertos entornos, pero creo que el punto de es que yo de política no sé nada, me da lo mismo, es desde un privilegio. Es que al final, aunque estés en el estado más privilegiado que puedas estar, la política te afecta. Entonces me parece un punto de desconexión con el mundo que no debería tenerse, y este tipo de libros te invitan a no desconectar de la política. Pero creo que eso, que de vez en cuando reflexionar sobre ello, ser consciente, te ayuda a no someterte a ciertas, aunque todos seamos sometidos a manipulaciones y todos tengamos pensamientos que nos han metido en la cabeza, porque eso es así, por mucho que tú pienses que tu pensamiento es propio y libre e incondicionado, eso no es cierto y va a ser imposible. Pero sí que es verdad que este tipo de libros te ayuda a que sea más complicado. A pesar de que vas a tener pensamientos impuestos, tanto políticamente como por tu entorno, por tal, porque eso es así por mucho que quieras evitarlo, menos este tipo de libros te ayudan a desarrollar un pensamiento un poco más crítico. Entonces, aunque no puedas eludirlo del todo, porque eso creo que es absolutamente imposible, sí que al menos te permite una libertad un poquito mayor, te permite tener un poco más de criterio y conocimiento de las cosas que pasan por tu cabeza, de tus opiniones, en qué se basan, qué información al final recibes para tener las opiniones que tienes. Y quieras que no, creo que al final eso te abre miras y te abre horizontes, y tener conocimiento y tener conciencia de tus pensamientos, de dónde vienen, de lo que implican, de qué poder tienes sobre ellos, es importante. Pues eso, creo que el control es, a ver, que también está el tema de que la ignorancia es felicidad, y es cierto, pero a mi juicio creo que es mejor vivir angustiado con conocimientos que vivir ignorante y feliz.
eso depende del criterio de cada uno, pero además a medida que pasan los años más veo gente, tanto de mi entorno como fuera de él, que a lo mejor prioriza más la felicidad y gente que prioriza más, o simplemente que no la prioriza, pero que no, bueno, porque creo que no es consciente de muchas cosas y que es más, vive más feliz y más tranquilo al respecto, y gente que al final tiene conocimientos y vive peor por ello, porque es una cosa cierta, es mucho más crítico, vas a ver muchas más cosas mal, pero también eso te da el poder de enfrentarte a ellas, y si no las ves no vas a poder enfrentarte a ello. Entonces creo que ahí queda también un poco a juicio de cada uno lo que prefiere, pero bueno, pero eso, creo que es importante enfrentarse a ello aunque pierdas felicidad, porque al final siento que es una felicidad muy precaria, que depende totalmente de tu entorno. Sin embargo, aunque de primeras suponga más o más angustia, creo que es la palabra, tener estos recursos, porque implica eso, que vas a ser consciente de más cosas, que vas a ser capaz de detectar ciertas cosas, que vas a ser consciente de que hay muchas cosas que tienes y que no vas a detectar, no vas a poder cambiar, no vas a poder tal. Creo que al menos el tener ciertos recursos te deja menos a la disposición del medio y que permite que seas un poco más tú el que controlas las cosas. De nuevo, es una utopía pensar que vas a poder tener un criterio totalmente propio en algún momento, porque es que eso es imposible, pero y sin ningún tipo de condicionantes, porque es que no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que creo que el tener recursos para poder enfrentarte a lo que te venga y no tener que depender del entorno, de verdad que es beneficioso, aunque de primeras sientas que es como la ignorancia, la felicidad de la ignorancia se pierde, pero siento que es beneficioso al final tener recursos y tener conocimientos siempre, o sea, cuanto más formados podáis estar, cuanto más crítico pueda ser vuestro pensamiento, mejor. Entonces, este tipo de libros invitan mucho a ello. Siento que probablemente haya metido un montón de cortes en esta parte porque me he enrollado tantísimo en un tema que tampoco es en el que quería andar en el vídeo de hoy, pero bueno, al final pues oye, a lo que invita a la conversación, y ya me estaba enrollando otra vez, pero bueno, que solamente cortaré para dejar las partes claves del discurso que estoy dando ahora y que se entienda bien. Y ya está. Entonces bueno, sin más dilación vamos a pasar al siguiente libro, pero dejando claro que creo que del vídeo de hoy, el libro, si yo estuviera que decir que os leyerais un libro, sería 1964 de George Orwell, y que tengo pendiente pues seguir leyendo más obras del autor. Dicho esto, continuamos al siguiente libro. Y el siguiente libro es Fireball. Tampoco lo tengo aquí, lo tengo en Salamanca, pero bueno, este es un libro que salió en un club de lectura en el que estoy. Fue un libro del que no había escuchado hablar, pero que acabó recibiendo 5 estrellas también. Es una fantasía juvenil, pero que me parece que tiene un enfoque que me sorprende no haber encontrado antes ningún libro que lo tuviera. Es un libro que empieza donde todas las historias que conocemos de distopía suelen terminar. Y me gusta un montón porque vuelve a esta idea de que la historia y la política al final son cíclicas. Entonces, ¿hasta qué punto la gente no es ni buena ni mala? Y los partidos políticos, en este caso, la gente que gobierna, se acaba convirtiendo, una vez derroca, por ejemplo, en plan, un partido que busca solucionar cosas del que está en el poder y lo derroca y consigue solucionar esto, hasta qué punto no impone ciertos problemas o repite incluso problemas que tenía el anterior gobierno sin darse cuenta. Porque al final es un poco el tema este de que los extremos se tocan, en plan de que al final todo es un círculo, entonces los extremos al final se acaban tocando, pero incluso lo que esté en el centro al final también va a acabar dando la vuelta y volviendo al círculo. Entonces sí que me parece una fantasía que desde el punto de vista de trama muy buena, me gustó un montón la trama, me gustó un montón pues todo ese tema de la historia que se repite. Una vez acaba una distopía que conocemos y los rebeldes consiguen derrocar al poder opresor, ¿qué pasa a partir de ahí? Porque al final también esos rebeldes han llegado al poder, cómo les afecta el poder, cómo les afecta las cosas que han tenido que hacer para llegar al poder, hasta qué punto los recursos que han utilizado para llegar al poder les hacen mejores o peores que sus adversarios. Ese tipo de cosas, la verdad es que me gustan un montón. Siento que están muy bien exploradas en este primer libro. Tiene 2 más. El segundo ya está publicado y tengo muchas ganas de leérmelo porque además sí que lo tengo ya comprado. Y el tercero va a salir en octubre, así que probablemente en próximos vídeos hablemos de la continuación de Fireball, porque es una saga que sí o sí voy a continuar. Y una de las cosas que me gusta también es los protagonistas son muy jóvenes, en plan tienen 17 años, pero tienen unos vínculos y unos personajes muy bien construidos, en el sentido de... Son chicos de 17 años, al final de distintas clases sociales, de distintos bandos en la guerra, pero al final que todos ellos han sido moldeados
por haber vivido su adolescencia durante la guerra. Y de hecho ahora mismo tienen 17 años y están en un periodo de posguerra todavía en el que no se ha sentado bien el gobierno actual y en el que están ocurriendo muchas cosas. Entonces, uno de los puntos más positivos que encuentro es que son personajes muy bien construidos, respetando tanto cada uno, pues eso, su clase social, sus circunstancias familiares, el entorno que comparten todos de una guerra en su... No me acuerdo si era país o continente, fuera de cada país, pero bueno, en su país. Entonces eso, son personajes de 17 años y que se nota que tienen 17 años a pesar de haber tenido una vida muy complicada y de estar viviendo, por lo tanto, ahora mismo una situación también que les impone una madurez superior a la que tenían a lo mejor en esa edad, pero aún así se nota que siguen teniendo 17 años. Y ese tipo de cosas se agradecen mucho porque cuesta encontrar este balance a lo mejor entre un personaje que es joven pero que debe de tener una madurez por los acontecimientos que ha vivido en su vida y por lo que está viviendo actualmente. Me parece que cuesta mucho porque es como que si es maduro ya es como que es maduro y parece que se les olvida un poco que siguen teniendo 17 años en este caso. Y me parece que aquí en este caso Rosamunda, que es la autora de estos libros, lo hace muy bien. Y uno también de mis puntos favoritos de este libro es el vínculo entre los dos protagonistas, porque al final tienen un vínculo muy complicado por las circunstancias que viven. O sea, las circunstancias que viven los unen y los separan simultáneamente y es una cosa, son cosas además que no van a poder eliminar, cosas como sus orígenes, lo que implican el uno para el otro. Me parece que ese vínculo está muy bien conseguido y que te llega muchísimo, es decir, o sea, no solo que en el papel esté bien ejecutado, sino que además tú lo sientes. Entonces es un libro al que le pongo muy pocas pegas, o sea, simplemente a lo mejor si por ponerle una pega, la verdad, porque sí que es una cosa que me duele un poco, es que hay dragones, ¿vale? En este libro. ¿Qué pasa? Porque deja de ser una fantasía. Aunque se le dé mucha importancia a la política, al desarrollo de personajes y a los vínculos entre personajes, es una fantasía. ¿Cuál es mi problema? Que los dragones para mí son unas criaturas muy importantes. No dejan de ser criaturas mitológicas, que no es como si fuera un perro, en el sentido de los dragones son un ente más allá. Entonces a mí que trates un dragón un poco como si fuera una mascota simplemente con alas y escupe fuego, que entiendo que es un enfoque de ver a los dragones, porque al final son criaturas mitológicas y incluso aunque fueran criaturas reales es tu mundo y puedes hacer lo que quieras con él, pero sí que me duele un poco este enfoque del dragón solamente como si fuera un caballo con alas que escupe fuego y perder un poco esta criatura mitológica salvaje, sabia, poderosa. Sí que me duele un poco, entonces pues voy a destacar eso. También el vínculo de los dragones con los jinetes es una cosa que no se explora casi nada, entonces me duele un poco porque siento que es una historia muy buena y que se mete fantasía con los dragones, por lo menos en el primer libro, que a lo mejor después en el futuro pues tiene más relevancia, pero en el primer libro, si en vez de meter dragones hubiera metido eso, que no hubieran tenido dragones, todo el resto de la trama me parece suficientemente buena como para que no haga falta que sea una fantasía. Pero si vas a meter que sea una fantasía, desarrollame bien los elementos fantásticos, que por lo pronto parece que son solo dragones, el elemento fantástico. Entonces sí que me duele un poco que decir, jolín, al final es una fantasía, para un elemento fantástico que tienes no está nada bien desarrollado. Entonces sí que es lo único que me duele, que siento que debería haberlo hecho una historia que no fuera de fantasía y que simplemente con la trama que tiene política y de los personajes, de los vínculos entre ellos, de los conflictos que tienen, que se les presentan y tal, creo que está estupenda, sin dragones. Pero bueno, confío que en los siguientes dos libros le dé más relevancia a la fantasía, porque si no siento que debería haber hecho esta historia, simplemente la misma historia sin dragones. Así que bueno, dicho esto, pasamos al siguiente libro, que es Legado, que es el último libro de la saga principal de Eragon. Después creo que queda uno de relatos y el de Murtagh. No los he leído, tengo muchas ganas de hacerlo, pero bueno, acabé la saga principal y necesitaba un descanso, que son 4 libros, y Legado es el último, le he dado 5 estrellas. Me parece un final precioso para un viaje maravilloso. Christopher Paolini al final es uno de los pioneros de las historias de jinetes de dragones que estamos pidiendo que arrasen hoy en día y que a mí me encantan. Le fui a ver al Celsius el año pasado, que tenéis el blog en el canal. En el Celsius me ganó un montón, dijo la frase de al final tú vas a hacer una historia de un chico con una espada y que vaya a enfrentarse a un dragón, o que vaya con un dragón a enfrentarse a algo, y eso es un poco también el ser humano. Y a mí, como fiel amante de la fantasía, es una cosa que resuena muchísimo conmigo. Y es que mira, me emociona y todo. Entonces eso, Legado me parece un final de saga que es el que merecía Eragon. Una historia preciosa a partir ya de jóvenes adultos, disfrutar de todas las edades, y es que
una maravilla, una fantasía al uso, con un mundo totalmente nuevo, con elfos, con dragones, con magos, preciosa. Y el final es que a día de hoy me acuerdo y todavía lloro, un final nada épico, para lo épica que es la saga, nada tal, pero precisamente ese fin de viaje es lo que necesitaba Eragon, es lo que ha sido toda la saga. Y la verdad, o sea, me estoy centrando mucho en el final, no me estoy centrando en el medio, pero diré que me han gustado mucho los vínculos que se han asentado, que supongo que se explorarán más, sobre todo en el libro de Murtagh. Ciertos personajes que se ha quedado también su historia un poco abierta, que supongo que se continuará también en el libro de relatos, veremos a ver cómo sigue creciendo este universo, pero bueno, me gusta un montón cómo se cierran las tramas que se cierran, cómo se establecen las cosas que van a continuar en el futuro, cómo se dejan ahí en el aire, y eso, y la historia la verdad es que preciosa, me gustó un montón. La batalla final estuve súper picada, todo el tema de ese secuestro que hay fue absolutamente increíble, y es que creo que no tengo ninguna pega que ponerle al legado, o sea, me parece un final de saga que era exactamente lo que necesitaba Eragon, con unos personajes que desde el primer momento hasta el último han sido muy bien desarrollados. Es que simplemente he llegado a la conclusión de que la saga de Eragon me parece el patrón para cualquier historia de fantasía, y entiendo que haya sido una de las grandes historias de fantasía, de las primeras también, antes de que haya cogido tanto boom últimamente. Y eso, que me parece increíble. Bueno, y seguimos con la misión Celsius, yo la llamo, y es que voy a ir a Celsius este año, entonces intento leer libros de los autores que van, porque uno me ayuda a descubrir nuevos autores, y dos, pues ya sabiendo que voy a poder asistir a charlas, a firmas, a hablar con ellos y todo, también pues es un gran incentivo para leer ciertos libros, tanto que ya conocerá de su existencia y pues no me hubiera animado a leerlos, pues el incentivo para hacerlo, como descubrir libros que no conocía, como es el caso de el que voy a comentar ahora, que es Deseo en llamas, de Beatriz Alcana, no sé cómo se pronuncia, lo siento un montón. Le he dado, lo he apuntado 3 estrellas. La verdad, un libro muy cortito, una historia con una ambientación muy buena y que me gustó un montón, la verdad. O sea, una historia, no sé si llamarla de fantasía o realismo mágico, casi, pero bueno, una historia inspirada en, no el mito de Teseo, que todos, pues yo al principio también no tenía idea de lo que iba, y claro, Teseo, esto era la historia de Ariadne, el hilo de oro, y me esperaba que tirara por ahí, pero no, está inspirado más bien en el final de la vida de Teseo, en plan de lo que ocurre después de todo el tema del Minotauro y demás. Entonces, pues me parece un retelling muy chulo, o sea, me gustó un montón. Sí que es verdad que lo único que sabía de la historia era que ponía en la parte de atrás que era una mezcla entre Frankenstein, el retrato de Dorian Gray y no me acuerdo qué otro libro más, y me parece que eso me sentó unas expectativas muy altas, porque Frankenstein no lo he leído, pero el diario de Dorian Gray es uno de mis libros favoritos, y siento que eso sentó unas expectativas muy altas. Me gustó un montón la forma de escribir de Beatriz, de nuevo la ambientación increíble, la trama me gustó un montón, pues como este retelling un poco de Teseo, pero eso, leí 3 estrellas, pero al final tampoco es un libro que me haya cambiado la vida, o sea, es un libro que he disfrutado, es un libro que está muy bien escrito, muy bien ejecutado, los personajes, cómo lleva la trama, en qué momentos de la trama suelta esa información, esa doble línea temporal. O sea, siento que es un libro que está muy bien, pero que me ha dejado un poco fría. Entonces, pues 3 estrellas, porque eso me ha gustado un montón, pero que es un libro que pues ha estado bien, simplemente. Así que eso, y ahora llegamos a otra relectura, que ya os he dicho que me encanta releer, y en este caso es que me estoy releyendo todo el universo de Cazadores de Sombras, porque dentro de poco va a salir The Bucket Powers, que es la saga final que se supone que cierra este universo. No está está confirmado ahora mismo que este es el cierre del universo. Sin embargo, también conocí a Cassandra Clare en Celsius del año pasado y dijo que bueno, que a lo mejor en un futuro podría expandirse más, pero en un principio, desde hace muchísimos años, sabemos que The Bucket Powers es la saga que acaba este universo, que es el universo de mi vida. Estos fueron de los primeros libros que cogí y me han acompañado durante toda mi vida. Cazadores de Sombras me lo he releído 1000 veces, es una saga que es muy importante para mí. Me releí toda la saga original, que de hecho está a lo largo de wrap-ups anteriores, y me tocaba ahora releerme los orígenes. Entonces, Ángel Mecánico y Príncipe Mecánico. Princesa Mecánica todavía no me lo he releído a día de hoy, porque es que
todavía no estoy preparada para esa relectura, que son libros que he releído mínimo 4 o 5 veces. Siempre que llego a mi Princesa Mecánica ya como que me tiembla un poco el pulso, pero bueno. Le he puesto a Ángel Mecánico 4 estrellas y a Príncipe Mecánico 5, pero bueno, voy a sujetar Ángel Mecánico para tener solamente uno en la mano y además porque es Will Heronding, entonces se lo merece. ¿Qué puedo decir yo de los orígenes de Cazadores de Sombras? Dentro de que Cazadores de Sombras es muy importante para mí, la trilogía de los orígenes es mi favorita, es simplemente increíble, la trama es brutal, pero el punto fuerte de esta saga sin ninguna duda es los personajes. El desarrollo de todos ellos y los vínculos que se establecen entre todos es simplemente una sensación que es que no he vuelto a vivir con otro libro. Y si me conocéis sabéis que aunque yo lea de todo, lo que más disfruto del mundo son libros en los que se centran en los personajes o en los que aunque no se centran en los personajes, como en este caso, sean un punto muy importante y se tome con mucho cuidado y mucho mimo establecer vínculos reales, profundos, personajes con buen desarrollo, con un pasado consecuente con cómo son actualmente. Y estos libros simplemente lo cumplen todo. Está Will Heronding. Bueno, de hecho tengo tatuada la frase de All the Stories Are True con la constelación de Adi LaRue, pero bueno, la frase de All the Stories Are True, que es de Cazadores de Sombras en general. Pero bueno, la tengo, sobre todo a lo mejor la achacaría más a la saga principal. Pero bueno, es mi tatuaje por el amor que le profeso a la lectura, porque todas las historias son ciertas, porque viven en mí, en cierto sentido. Yo soy quien soy por las historias que he leído, tanto por las cosas que he vivido como por las historias que he leído. Entonces todas son ciertas porque viven en mí. Entonces pues bueno, es que no sé qué más deciros, por favor, si no os habéis leído Cazadores de Sombras, y aunque os dé mucho miedo entrar en este universo, leer solo esta trilogía si hace falta, pero esta trilogía creo que son unos libros que todo el mundo debería leer una vez en la vida. Así que no me voy a enrollar más porque siento que este vídeo ya va a quedar bastante largo de por sí, porque me estoy tomando con muchísima calma además y que me está costando un poco, pues eso, expresar bien lo que quiero decir. De hecho creo que es un vídeo con el que no voy a estar muy contenta en el futuro, pero bueno, hay que volver en algún momento, hay que quitar la tirita. Entonces creo que no me voy a enrollar más porque probablemente volveré a hablar de los orígenes, y de hecho creo que a lo mejor ya he hablado de los orígenes en el canal. Volveré a hablar de los orígenes en el canal 1500 veces, así que eso, simplemente que este año pues me los he vuelto a releer. Y cambiando totalmente de tema, estamos ya en febrero porque llegó San Valentín y yo me leí Dragones y mazmorras. Le puse 3 estrellas. Es un libro al que tenía muchísimas ganas porque me apetecía una comedia romántica, y encima ese libro que iba de una chica que le gustaban un montón los musicales, que a mí me gustan un montón, lo que pasa es que no sé mucho al respecto, es decir, en estos últimos años ya me estoy poniendo más al día, pero todavía me queda un montón de ese mundo por descubrir. Sin embargo, en el rol, aunque también me queda un montón por descubrir, es un tema que me gusta mucho, como bien he comentado antes con Lily, cuando he hablado de Calte. Entonces, de Adam, la verdad es que ha supuesto un antes y un después en mi vida. Entonces, pues, cuando vi este libro, que la premisa era fake dating, que encima fake dating es uno de mis clichés favoritos, antes que hablábamos de clichés, y de hecho la prueba está a todos los chicos de los que me enamoré. Entonces pues eso, tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas expectativas, y sin embargo se me quedó un poco flojo. Es decir, me lo leí en 2 días, porque además me pilló con la regla, entonces me pilló súper bien de meterme en la cama y solamente leer. Sin embargo, se me quedó un poco flojo porque sentía que cumplió su cometido como comedia romántica para pasar el rato y ser feliz. Sin embargo, me pasó un poco que es una cosa que estoy notando que de verdad es de lo que más me saca del libro, que es que te cuenten las cosas en vez de mostrarlas. Es decir, me acuerdo que de repente ellos era como, no, han pasado 2 semanas y ya somos mucho más cercanos. Ponme una escena en el medio en el que yo vea como ese momento de conexión en el que hace que pasen de llevarse bien a ser más cercanos. Y ya está, y no hace falta, en vez de ponerme, han pasado 2 semanas y ponerme un párrafo de hemos estado yendo a no sé dónde tal, y que de repente yo haya visto la interacción de ellos más cordiales y ahora vea una de ellos mucho más íntimos, ponme un momento de intimidad entre medias que sea nexo entre esas 2 cosas. Entonces sí que lo nota mucho en este libro, además de que toda la trama del padre me parece que no se ha dado la prioridad que se le debería dar, y uno de los principales conflictos de la trama siento que tampoco se resuelve como de bueno, no pasa nada, cuando era uno de los principales conflictos de la trama. Entonces bueno,
lo disfruté un montón. Ha salido otra parte que no se supone que tiene nada que ver, pero que bueno, que es un poco como la misma esencia, que es Marrones y Mazmorras, que por lo que tengo entendido además hay mucho más componente de rol, porque también una cosa que me dolió un poco era que se llamaba el libro Dramones y Mazmorras, que es un título estupendo, por cierto, esa persona que decidió ese título, todo me dice, porque creo que es la mejor traducción que yo he visto de un título en inglés a español. Pero bueno, que la cuestión es que también me dolió un poco que el rol no tuvo apenas peso. Creo que hubo un par de escenas de rol y ya. Entonces, bueno, pues es una comedia romántica que disfruté un montón. Le puse 3 estrellas. Sin embargo, sí que muchas cosas como que me sacaban y me rechinaban de... Entonces, pues bueno, eso es todo. Y ya entramos en los 3 últimos libros, que madre mía, este vídeo me va a quedar larguísimo, pero bueno, eso. Aquí estamos de vuelta. Entramos en los 3 últimos libros ya de este vídeo, y 2 de ellos pertenecen a la misma saga, que son... Es que, ay Dios mío, estos libros. The Illuminati Files y Gemina, que son los 2 primeros libros de la trilogía de los archivos de Illumina. Me queda el último, que es Obsidio, los tengo todos en Salamanca y todavía no me lo he leído, porque la verdad es que me da lástima acabar esta trilogía. A los 2 les he puesto 5 estrellas y todo esto ha venido porque está en Gemina Theseus y Christoph. Y yo cuando era más pequeña me leí Las Guerras del Loto, aunque nunca me leí el tercer libro. Me leí los 2 primeros y es de los libros de fantasía que recuerdo con más cariño. He de decir que no me acuerdo mucho de ellos, o sea, me acuerdo como de escenas, me acuerdo de sensaciones, me acuerdo de Viaco. Pero sí que es verdad que me los tengo que releer y los releeré probablemente antes del Celsius. Pero sí que me acuerdo de la pluma de J. Christoph y de los personajes y de la historia que tenía. De decir, me acuerdo de haber flipado con Las Guerras del Loto. Entonces cuando me enteré que venía Celsius dije, tengo que seguir descubriendo a este autor. Y The Illuminati Files, que encima es J. Christoph y Amy Kaufman, ¿vale? También importante porque, hombre, es la otra autora entera del libro. Bueno, enamorada. Mira, no he leído yo mucho de ciencia ficción en mi vida, la verdad. O sea, leo de todo, pero de ciencia ficción no he leído mucho, a pesar de que Star Wars es de mis sagas de pelis de favoritas, pero no he leído yo mucho en mi vida de ciencia ficción. Y con este libro siento que va a ser un gran cambio en ese aspecto, porque menuda historia y el formato que tiene, porque tiene el formato, al final son archivos. Toda la historia se cuenta a base de archivos y el formato le da una profundidad y una facilidad para que tú conectes con la historia que es impresionante. O sea, una historia increíble que te tiene enganchado de principio a fin. Yo me acuerdo de estar leyendo sin poder soltar, escrito de una manera increíble porque todo eran archivos. Entonces los archivos hacen que sea muy dinámico y muy personal, porque claro, tú al final ves anotaciones a mano, ves conversaciones de chat, ves ese tipo de cosas que hacen que conectes de una manera mucho más directa con la historia en general. Voy a decir los personajes, pero aparte de los personajes, con la historia en general. Una historia muy buena, incluso aunque no tuviera ese formato, con ese formato la enriquece muchísimo. O sea, me parece una elección maravillosa, me parece también un currazo. Unos personajes excelentemente desarrollados, unos vínculos, una trama, todo increíblemente desarrollado. No lo podía soltar. Son libros que son bastante gorditos, pero claro, son archivos, entonces eso hace que sea muy dinámico, que sea muy sencilla de leer, pero aún así es una historia tremendamente impactante. Y que es que a día de hoy la pienso y digo, encima del primer al segundo libro cambian de personajes. Es decir, es la misma historia, sin embargo, tenemos como 2 principales focos que creo que se van a aunar en el tercer libro para dar cierre a toda esta saga. Y sin embargo, que es una cosa que suele dar mucho miedo cuando de un libro a otro cambiamos de personajes, me conquistaron totalmente los nuevos personajes sin perder cariño a los anteriores. O sea, es decir, supieron brillar por sus propios pesos, pero sin hacer sombra a los anteriores, que creo que es muy complicado en poner en el segundo libro de una saga nuevos personajes y que estos ni queden deslucidos porque echas de menos a los primeros, ni al revés, que brillen tanto que los primeros se te queden un poco de bueno, es que no me apetece volver a leer de ellos. Para nada, simplemente increíble. Es que no tengo nada más que palabras buenas para esos 2 libros y yo no sé cómo va a ser el tercero y final, pero mira, es que se me ponen hasta los pelos de punta. Así que muy recomendada si queréis empezar ciencia ficción o si os gusta, o incluso aunque no, darle una oportunidad, porque yo siento que una historia así no he encontrado nunca. Y sobre todo eso, incluso aunque hayáis leído más ciencia ficción y hayáis visto historias similares, tiene tantos puntos que seguro que algo os sorprende. Pero además de eso es que está contada de una forma
que es increíble, me parece simplemente una genialidad y por lo tanto tienen los 2 libros 5 estrellas. Y tengo muchas ganas de leer el siguiente. Yo creo que va a pasar el tiempo y es una trilogía que me ha calado tan hondo que se va a quedar, ¿eh? Entonces, simplemente increíble. Me acuerdo que eran muy conocidos hace muchísimos años en YouTube y que no los leí, menos mal, porque estos libros sí que son adultos, estos no son joven adulto. Entonces, menos mal, porque creo que habría ciertas cosas que aunque las hubiera leído con 17 años, no las hubiera enfocado de la manera en la que las he enfocado a día de hoy, no me hubieran impactado tanto, o no las hubiera interiorizado tanto como las he interiorizado ahora. Entonces sí que es verdad que es importante recalcar que a mí me parece para adultos, que a lo mejor hay gente que considera que para jóvenes también se puede leer, pero yo considero que ya esto pasa un umbral que es mejor que lo lean adultos. Increíble, simplemente increíble. Y ya para finalizar el wrap-up, con la misión Celsius y con todo el tema de ciencia ficción que me he enamorado de Illuminati Files, leí La estrella del vacío de África Vázquez Beltrán, si no me equivoco, y es un libro de mamarracheo espacial, o sea, una historia, esta sí que es claramente juvenil, una historia juvenil de amor en el espacio con un cyborg, y la verdad es que no pude haberla disfrutado más, porque sí que es verdad que Illuminati Files me encantó, pero eso era una intensidad increíble, entonces apeteciendo permanecer en el espacio, pero me apetecía un poco de mamarracheo, y la verdad es que esta mujer lo sirvió. Le puse 3 estrellas y porque simplemente la trama tampoco tenía mucha profundidad, ni los personajes, o sea, tenía lo justo para ser una buena historia, pero la verdad es que te echas unas tardes increíbles. Así que seguiré leyendo a la autora, porque encima creo que tiene un poco como de todo, porque el último libro que ha sacado, si no me equivoco, es como de goblins. Sé que tiene también uno de piratas. No sé, me llama mucha atención y ese libro me gustó un montón. Así que, pues, eso es todo. Y Lucía, hay libros para los que has dado reviews súper escuetas, hay libros con los que te has enrollado un montón, hay libros que has contado más de la trama, hay libros que has contado nada de la trama y solo has contado vibes y has seguido. Pues bueno, así es como me ha salido. Es lo que hay. Probablemente a medida que vuelva a coger rodaje de grabar sea un poco más consistente, los vídeos sean también un poco más fluidos, sea un poco más equilibrado las reviews que hago de cada libro, pero me ha salido así y al final lo importante es que darse la tirita y volver a YouTube, así que aquí estamos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos seguimos viendo por el canal. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. Adiós.